Senador. Muchas gracias, presidente. Bueno, buenas tardes, Darío, Maggie, creo que estás ahí también atrás del barbijo. Bueno, gracias por venir y compartir con nosotros esta presentación. Entiendo que justamente es un primer diálogo que estamos teniendo y que están siendo receptivos a las cuestiones que nosotros podamos plantear. Creo que es sumamente importante una ley de incentivos a la industria de los hidrocarburos, especialmente porque cada vez es más chica la ventana que tenemos para poder explotar los hidrocarburos, justamente por la cuestión climática que hizo mención la senadora González y con quien además comparto la mirada crítica respecto de la contaminación que producen los gases de efecto invernadero. Hay una concepción falsa que se cree que el gas es una fuente limpia o que es más limpia que el petróleo. Sin embargo, es una fuente muy alta en emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de metano. Ya lo hemos hablado, estamos trabajando en una regulación. Por eso creo que en este debate es importante que planteemos todas las cuestiones que están vinculadas a la industria de los hidrocarburos. Como decía, tenemos una ventana muy corta para poder obtener nuestros recursos, hacer un uso racional, pero además sostenible. Y así que me parece muy acertado que estemos discutiendo este tema. Sí creo, no quiero ser redundante sobre los aspectos que ya planteó Gladys respecto del carbono, de llegar a los parámetros justamente de descarbonización o mismo la necesidad de dar intervención a las provincias en todo aquello que refiere a la inversión y sobre todo en un recurso natural como es perteneciente a las provincias, los hidrocarburos. Así que me voy a referir en cuestiones puntuales que fui anotando y que creo que puede ser interesante después las sigamos trabajando concretamente. Una de las preguntas está vinculada, que nos han hecho llegar muchas empresas chicas sobre todo, es ¿por qué las dos empresas, una o dos empresas serían las beneficiadas en virtud de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 74, que en su conjunto suman más del 65% de la producción de petróleo crudo y refinación en el país, que son las que gozarán de los beneficios diferenciales, y por qué no se aplican estas disposiciones a las más de 50 empresas que son más pequeñas, que en su conjunto no llegan al 35% de la producción de crudo y refinación de gas. Se ha deslizado en algún off que esta norma respondería a una suerte de salvataje a la empresa de capitales mixtos públicos y privados. Me gustaría entonces tener una aclaración respecto de esta norma y por qué esa diferenciación tan marcada de estos dos grupos de empresas en cuanto a su volumen. Tengo un poco desordenado todo porque no quiero volver a preguntar cosas que ya han preguntado. Después, otra pregunta que me interesa saber es ¿cuáles son los sujetos pasivos de los impuestos sobre los combustibles líquidos y dióxido de carbono que hayan invertido en el bienio 2019-2020 más de 1.000 millones de dólares cada año? Y finalmente creo que una pregunta que también es importante es ¿por qué en el proyecto de ley no se mencionan las reglas de juego que regirán la determinación del precio de petróleo crudo en el mercado interno, teniendo en cuenta que más del 80% de la producción se vuelca en el mercado local, se destina justamente al abastecimiento? Básicamente son millones las preguntas que surgen en un proyecto de esta envergadura. Creo que deberíamos trabajar en una ley menos reglamentarista, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un proyecto previsto para 20 años, con los cambios permanentes que tenemos, con la necesidad de adaptar nuestras normas a las coyunturas internacionales también en este caso. Creo que sería tal vez prudente dejar algunas cuestiones luego para una reglamentación por vía de decreto reglamentario. Finalmente, algunas cosas que fui también anotando es que por qué tenemos incentivos o regímenes distintivos respecto del convencional, no convencional, respecto de las provincias, no hay un trato equitativo. Digamos,
necesitamos tal vez armonizar más criterios mínimos o específicos que regulen con igualdad a todos los actores que van a intervenir en este régimen de promoción. Simplemente eso, estoy a disposición para que trabajemos juntos. Como saben, soy de la provincia del Neuquén, la principal interesada en motorizar este recurso, pero además que sea, como decía, sostenible ambientalmente y que haya una distribución de la riqueza equitativa de lo que este recurso genera en mi provincia y que sirva también para una reconversión en una matriz más equilibrada y más limpia. Muchas gracias.